La peste, por Albert Camus, capítulo 1, parte 6. Y en efecto, por la mañana la fiebre le había bajado a 38 grados. El enfermo sonreía en su cama. ¿Ya está mejor, no es cierto, doctor?, preguntó la mujer. Hay que esperar un poco más. No obstante, al mediodía, la fiebre aumentó de repente a 40. El enfermo alucinaba sin parar y de nuevo comenzó a vomitar. Los ganglios del cuello le dolían y el conserje quería mantener la cabeza lo más lejos que se pudiera del cuerpo. Su mujer permanecía sentada a los pies de la cama y por encima de la colcha sujetaba con sus manos suavemente los pies del enfermo. Miraba a Rue. Escúcheme, indicó el doctor. Debemos aislarlo y proceder con un tratamiento de excepción. Voy a llamar al hospital y lo llevaremos en una ambulancia. 2 horas después, en la ambulancia, el doctor y la mujer se inclinaban sobre el enfermo. De su boca tapizada de abscesos escapaban fragmentos de palabras. Las ratas, decía. Con un semblante verdoso, los labios llenos de cera, los párpados caídos, el aliento irregular y débil, desgarrado por el dolor de los ganglios, postrado en el fondo de la camilla, como si quisiera que se cerrara sobre él, o como si algo lo llamara sin tregua desde el fondo de la tierra. El conserje se ahogaba bajo una presión invisible. La mujer lloraba. ¿Queda algo por hacer, doctor? Murió, apuntó Ríos. La muerte del conserje, si es posible decirlo, significó el fin de este periodo desconcertante y el comienzo de otro, relativamente más difícil, en el que la sorpresa de los primeros tiempos, paulatinamente, no pensaba nunca que nuestra ciudad pudiera ser el lugar ideal para que las ratas salieran a morir al sol, ni para que los conserjes murieran de enfermedades extrañas. Desde ese punto de vista, en suma, estaban en un error y sus ideas debían ser analizadas. Si todo quedara en eso, las costumbres prevalecerían. Pero otros de nuestros compatriotas que no eran precisamente conserjes ni pobres se vieron obligados a seguir el camino que comenzó Michel. Desde ese momento fue cuando el miedo y la reflexión empezaron. Pero antes de describir esos nuevos hechos, el narrador cree que es útil dar la opinión de otro testigo acerca del periodo anteriormente narrado, John Thoreau, a quien ya se mencionó al principio de esta narración. Se fue a vivir a Orán, semanas atrás. Desde entonces vivía en un gran hotel del centro. Su situación, en apariencia, era lo bastante desahogada como para vivir de sus rentas. Pero quizá porque la ciudad se familiarizó con él poco a poco, nadie sabía de dónde venía ni por qué estaba ahí. Frecuentaba lugares públicos desde el comienzo de la primavera. Se le veía mucho en las playas donde nadaba placenteramente, afable, siempre con una sonrisa. Parecía ser amigo de todos los placeres normales, sin ser esclavo de ellos. En fin, el único hábito que se le conocía era que iba a ver con regularidad a los bailarines españoles, numerosos en nuestra ciudad. Sus notas, en todo caso, constituyen una especie de crónica de este periodo difícil.
pero son una crónica de gran particularidad, que en apariencia obedece a un plan preconcebido de insignificancia. A primera vista se podía creer que Thoreau se esforzó por considerar las cosas y los seres por el lado equivocado del ente. En medio de la confusión general, se esmeraba por convertirse en un historiador de las cosas sin historia. Se puede lamentar, sin duda, ese plan y sospechar que procede de cierta sequedad del corazón. Pero no por ello sus apuntes dejan de ofrecer para una crónica de este periodo cientos de importantes detalles secundarios, cuya extravagancia incluso impedirá que se juzgue a la ligera a este interesante personaje. Las primeras notas tomadas por John Thoreau datan de su llegada a Orán. Desde el inicio, denotan una curiosa satisfacción por el hecho de encontrarse en una ciudad tan fea por sí misma. En ellas son descritos de manera detallada 2 leones de bronce que adornan el ayuntamiento, consideraciones benévolas sobre la falta de árboles, sobre las casas deplorables y el trazado absurdo de la ciudad. También las notas de Thoreau contienen diálogos que fueron escuchados en los tranvías y en las calles, pero no son comentados, salvo un poco más tarde, una de esas charlas referentes a un tal Camps, que Thoreau oyó al presente durante una conversación entre 2 cobradores de tranvías. Camps, el alto con bigote negro, ese, estaba en los interruptores. Ah, sí. Bueno, pues se murió. ¿Cuándo? Después de la invasión de ratas. Mira, ¿y de qué se enfermó? No sé. Le dieron fiebres. Además, no era fuerte. Tuvo abscesos en los sobacos y no resistió. Pero parecía estar sano como todo el mundo. No, era débil de pecho y tocaba en el orfeón. Siempre estaba tocando la corneta. Yo creo que eso acaba cualquiera. Ah, concluyó el segundo. Es que cuando se está enfermo no se debe de tocar la corneta. Tras esas breves indicaciones, Thoreau se preguntaba por qué Camps entraba en el orfeón, si iba en contra de sus intereses más evidentes, y cuáles eran las verdaderas razones que lo llevaban a arriesgar la vida por los desfiles dominicales. Thoreau parecía además haber sido favorablemente impresionado por una escena que se desarrollaba con frecuencia en el balcón que quedaba enfrente de su ventana. Su cuarto daba hacia una pequeña calle transversal, donde había siempre gatos adormilados, a la sombra de las paredes. Pero a diario, cuando terminaba el desayuno, a la hora en que la ciudad entera estaba adormecida por el calor, se podía ver a un viejecito en un balcón, del otro lado de la calle. Tenía el pelo blanco, bien peinado, derecho y severo en su traje de corte militar, y llamaba a los gatos con un mínimo, dulce y distante. Al mismo tiempo, los gatos lo miraban con sus ojos pálidos de sueño, pero no se movían. Él rompía pedacitos de papel sobre la calle y los animales, atraídos por esta lluvia de mariposas blancas, avanzaban al centro de la calzada, alargando una pata titubeante hacia los últimos trozos de papel. El viejecito entonces escupía sobre los gatos con fuerza y precisión. Sí,
Uno de esos